Bienvenido a nuestro detallado viaje histórico a través de las 5 mejores armas alemanas de la Segunda Guerra Mundial, una época de innovación tecnológica y destructiva sin precedentes. Este análisis en profundidad abarca historias intrincadas de estrategia, desarrollo y supervivencia, mientras narramos el legado duradero de estos instrumentos legendarios de combate. Nuestra narrativa comienza con la venerable pistola Luger, símbolo de la precisión de la ingeniería y el diseño alemanes. Su acción de bloqueo de palanca reconocible al instante, y sus líneas elegantes personificaron el estándar para todas las pistolas posteriores. Introducido justo antes de la Primera Guerra Mundial, su influencia se sentiría en las próximas décadas. El Luger era famoso por su maniobrabilidad, ergonomía y potencia de fuego. A pesar de ofrecer una ronda relativamente pequeña en comparación con algunos de sus contemporáneos, su precisión y letalidad, particularmente en manos de un tirador experto, eran imperecederas. Esto contribuyó en gran medida a su longevidad en el servicio militar, culminando en numerosas variantes, incluido el icónico modelo P-08 utilizado en la Segunda Guerra Mundial. Centrándonos en la revolución tecnológica que caracterizó a mediados del siglo XX, nos encontramos con el rifle de asalto STG-44, un arma a menudo descrita como la progenitora de todo rifle de asalto moderno. Emitido en respuesta a las brutales condiciones de combate del frente oriental, combinaba el rápido disparo de una metralleta con el mayor alcance efectivo de un rifle. Solo desde una perspectiva de diseño, representó un alejamiento radical de las normas establecidas. Esta fue su influencia duradera en el diseño de armas pequeñas, al ser el primero en presentar un cartucho intermedio, un concepto que aumentó la eficiencia de combate del soldado y, en consecuencia, cambió la guerra para siempre. El Karabiner 98K, Kar 98, se singularizó como el rifle de infantería alemán por excelencia. Basado en un diseño de Mauser, su reputación se basaba en su notable precisión, y la acción robusta que se distinguía por su característica de apertura. Fue este rifle de cerrojo el que proporcionó a los soldados de infantería alemanes mayor precisión y alcance cuando se enfrentaban a las fuerzas aliadas. Su mira de escalera ubicada en la parte trasera permitía apuntar con precisión, y muchos tiradores expertos equipararon el Kar 98 con una efectividad mortal. Volviendo al ámbito de las ametralladoras ligeras, nos encontramos con el FG-42, un arma a menudo anunciada como una de las más revolucionarias de la época. Su desarrollo estuvo influenciado por las exigencias de la guerra móvil, donde se requería fuego automático efectivo para operaciones de paracaidistas y unidades altamente móviles. El FG-42 ofrecía una solución factible, diseñada para ser utilizada tanto en una función de ametralladora ligera como de rifle de francotirador semiautomático. Incorporando un cargador montado en la parte superior y una alta velocidad de disparo cíclica, era un arma ingeniosamente diseñada. Por último, no podemos contar la historia de las mejores armas alemanas de la Segunda Guerra Mundial sin reconocer la MG-42, una ametralladora alimentada por correa de uso general. A menudo conocida como la sierra circular de Hitler, se destacaba no solo por su asombrosa velocidad de disparo, sino también por su construcción liviana, y su diseño simplificado para la producción en masa. Capaz de disparar alrededor de 1.200 disparos por minuto, la MG-42 poseía un sonido icónico que infundía miedo en las tropas enemigas. Era un arma indispensable para la infantería alemana, y a menudo se la veía en funciones defensivas estáticas. El Luger, STG-44, Kar 98, FG-42 y MG-42 encarnaban el incomparable matrimonio entre la ingeniería alemana y las exigencias de la realidad del combate. Cada arma proporcionó al soldado alemán la potencia de fuego y la fiabilidad necesarias para afrontar los monumentales desafíos de la Segunda Guerra Mundial. Estas armas no solo reflejaban la previsión, habilidad y determinación colectivas de sus diseñadores, sino también su adaptabilidad en situaciones de campo de batalla en continua evolución. A pesar del paso de casi 8 décadas, el legado de estas armas continúa resonando, como artefactos históricos y como símbolos de una era marcada por sacrificios tecnológicos y humanos sin precedentes. A medida que avanzaba la guerra, estas armas icónicas no solo sirvieron como herramientas de guerra, sino también como poderosos símbolos de orgullo y resiliencia nacional. Cada uno cuenta su propia historia, dando testimonio del ingenio, la tenacidad y la tristeza que caracterizaron la era turbulenta. La continua fascinación y reverencia que estas armas provocan a nivel mundial nos presenta una visión única de nuestra historia compartida, y de la era en la que estos titanes de la tecnología y la destrucción alcanzaron la mayoría de edad. Su estatus legendario se hace eco de las circunstancias extraordinarias bajo las cuales fueron desarrollados y utilizados, dejando una marca indeleble en los anales de la historia militar. Detallar sus especificaciones técnicas, materiales de construcción, balística, eficiencia de combate y operación general es indispensable para apreciar su importancia. Sin embargo, comprender el contexto histórico en el que surgieron nos ofrece la oportunidad de comprender la realidad de la época, y la pura fuerza de voluntad que impulsó la creación de estos potentes instrumentos de guerra. A medida que terminamos nuestra exploración, es vital recordar que estas máquinas, aunque inanimadas, fueron una parte fundamental de los individuos que las usaron.
A medida que profundizamos en su historia, también descubrimos inadvertidamente historias de humanidad, tanto notables como trágicas, que están indisolublemente entrelazadas con estas armas mismas. Reflexiona sobre las innumerables batallas, la valentía insondable y la devastadora pérdida que implicaron los anales de la Segunda Guerra Mundial. El Luger, STG-44, Kar-98, FG-42 y MG-42 sirvieron como implementos tanto de destrucción como de supervivencia, desempeñando un papel fundamental en el conflicto más importante de la historia humana moderna. Si bien el contexto de su uso puede haber sido impulsado por un mundo anterior y diferente, su búsqueda incesante de la perfección, y el impacto duradero trasciende las fronteras temporales y geográficas. Hoy nos recuerdan en silencio el precio de la guerra, y la fuerza del espíritu humano frente a una adversidad inimaginable. Mientras reflexionamos sobre estas 5 armas alemanas en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, no olvidemos las lecciones que ofrecen para el futuro. Recordemos su papel no como símbolos que glamorizan el conflicto, sino como potentes recordatorios de la devastadora pérdida sufrida por la humanidad, en la que las historias sobre estas armas continúan resonando desde los pasillos de la historia hasta el corazón de la humanidad, implorándonos que luchemos por paz. Concluimos así esta crónica completa de las mejores armas alemanas de la Segunda Guerra Mundial, un testimonio de la determinación, la innovación y el sacrificio de una era meticulosamente oculta en las cámaras de la historia. Sus historias aclaran una verdad vital, de que cada arma es un enviado vivo de la prolongada lucha de la humanidad por comprender, superar y, con suerte, algún día prevenir el flagelo de la guerra. Luger, STG-44, Kar-98, FG-42 y MG-42 sirven como postdatas táctiles, recordándonos mecánicamente la época que los dio a luz, un momento en el tiempo que soporta tanto el peso del poder implacable como la esperanza de un futuro más pacífico. Su historia no es solo de destrucción y supervivencia, sino también de una evolución incesante, y la incansable búsqueda de la humanidad de un mañana mejor. La capacidad inverosímil de estos instrumentos insinúa una conclusión potente. Sin lugar a dudas, el atractivo duradero de estas armas caracterizadas por una innovación sin precedentes, precisión mecánica y una potente letalidad no puede eclipsar el trágico impacto de su uso. Cada uno soporta el peso de su propia historia, trazando un camino trazado tanto en innovación como en destrucción, recuerdo y perdón. Para concluir, es crucial ver el Luger, STG-44, Kar-98, FG-42 y MG-42 no como meros instrumentos de guerra, sino como potentes recordatorios de los horrores de los conflictos armados. Su resonancia histórica es a la vez una oda al pasado y una sirena para el futuro, implorando a la humanidad que camine por un camino libre de las sombras de las tragedias repetidas. Destacan el periodo transformador de la Segunda Guerra Mundial, un testimonio del tumultuoso viaje de la época desde las trincheras de la Primera Guerra Industrial hasta los vastos teatros de un conflicto mecanizado. Nos dotan de recuerdos de una era de guerra y paz, de avances tecnológicos unidos por las dificultades humanas, y de un futuro pavimentado por los caminos de nuestras luchas pasadas. Uno puede reflexionar sobre todo lo que se dijo y se hizo, todo lo que se sacrificó y sobrevivió, y discernirá algo más que una exploración exhaustiva de las mejores armas alemanas de la Segunda Guerra Mundial. Lo que surge es una crónica sincera de la humanidad, la resistencia y las consecuencias irreversibles de los conflictos armados. Estas armas no escribieron por sí solas los capítulos de la historia humana. Fueron los hombres y mujeres que los manejaron en esos años de lucha y alienación quienes lo escribieron. Para ellos, estas no eran solo herramientas de guerra, sino potentes recordatorios del precio que debía pagarse en la lamentable serie de batallas. Lo que perdura hoy no son solo estas máquinas de poder, sino los recuerdos y las lecciones que han dejado atrás. Las excelentes virtudes de la paz, la libertad y la unidad deben triunfar sobre los temibles hechos de la guerra, la coerción y la división, porque estos últimos han causado estragos en las naciones, y confinado a los hombres a las cadenas de su propio designio. Mientras guardan silencio sobre las páginas de la historia, Luger, STG-44, Kar-98, FG-42 y MG-42 nos recuerdan que nuestras obras productos de nuestras mentes y nuestras manos resuenan en el tiempo, sin que su resonancia crezca ni más débil a lo largo de décadas o las profundidades del conflicto. Las 5 armas alemanas de la Segunda Guerra Mundial, cada una plagada de su propio legado, siguen siendo recordatorios imperecederos del potencial destructivo de la mayor creación del hombre y de nuestro potente potencial de redención. No son solo portadores de destrucción sino portadores de esperanza humana, grabando lecciones ganadas con tanto esfuerzo en los anales de la memoria devastada por la guerra. Mirando hacia atrás, queda claro que la sombra que proyectan las lecciones que enseñan excede con creces los márgenes de los conflictos en los que fueron desatados. Sus crudas crónicas nos brindan no solo historias de batalla, sino también registros vibrantes de nuestra herencia compartida, nuestras realidades vividas, nuestras aspiraciones colectivas. Las armas de la Segunda Guerra Mundial eran muchas y variadas. Pero estos 5 tenían una forma única de articular el tenor y los telos de esa época tumultuosa, forjando puntos de inflexión sin precedentes en la perenne evolución del conflicto humano. Dejemos que las lecciones de su pasado resuenen a través de la historia que moldearon, sonando contundentes mensajes de paz en nuestro inquieto presente.